La naturaleza ama la valentía. Cuando tomas la decisión, la naturaleza responde liberándote de obstáculos imposibles. Imagina que existe una puerta en tu mente, que conduce a una realidad mucho más amplia de lo que siempre creíste posible. A lo largo de la historia, diversas culturas han explorado formas de acceder a estados de conciencia que trascienden la percepción habitual y ofrecen visiones profundas sobre nuestra existencia. En muchas de esas tradiciones, los psicodélicos se han considerado puentes hacia el autoconocimiento, el crecimiento espiritual y la transformación personal. Desde chamanes en la Amazonía hasta tribus en Mesoamérica, el uso de sustancias de origen natural ha sido parte esencial de rituales diseñados para recibir orientación, sanar traumas y comprender la interconexión de todas las cosas. Terence McKenna, un influyente investigador del siglo XX, dedicó su vida a estudiar cómo estos estados de conciencia podían influir en la evolución de la humanidad y en la percepción que tenemos de nuestro entorno. Su visión desafiaba los límites de la ciencia convencional y nos invitaba a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la realidad. En la actualidad, la comunidad científica ha retomado con mayor seriedad el estudio de los psicodélicos. Investigaciones recientes sugieren que ciertas sustancias pueden facilitar la neuroplasticidad, aliviar síntomas de ansiedad y depresión, e incluso abrir caminos para procesar experiencias dolorosas. McKenna sostenía que lo realmente valioso no era la sustancia en sí, sino la forma en que el individuo se adentraba en la experiencia y la integración que hacía de las revelaciones obtenidas. La conciencia se expande cuando se derriban las barreras del pensamiento habitual. Durante una experiencia psicodélica, las regiones cerebrales se comunican de maneras inusuales, ofreciendo una perspectiva fresca sobre las emociones, los recuerdos y la identidad personal. Muchos reportan sensaciones de unidad, encuentros con arquetipos o seres que parecen provenir de otras dimensiones, y una comprensión más profunda de la relación que tenemos con la naturaleza. El investigador postulaba la llamada teoría del mono dopado, según la cual la ingesta de hongos psicoactivos por parte de nuestros antepasados habría acelerado su desarrollo cognitivo, favoreciendo la aparición del lenguaje simbólico y de la creatividad. Aunque esta idea es controvertida, invita a replantearnos el papel que los estados de conciencia no ordinarios podrían haber jugado en la historia de nuestra especie. Para McKenna, el principal reto radicaba en la actitud que adoptamos ante lo desconocido. Afirmaba que la experiencia psicodélica podía proporcionar enseñanzas valiosas si se abordaba con la intención adecuada y en un entorno seguro. Esto implicaba preparar la mente, rodearse de tranquilidad o de un guía experto, y sobre todo, mantener una actitud de apertura y respeto hacia aquello que se fuera a experimentar. La clave consistía en no pretender dominar ni imponer expectativas, sino permitir que la vivencia fluyera de manera natural, llevando a reflexiones inesperadas. Diversos estudios neurocientíficos sugieren que estas sustancias modifican la actividad de la red neuronal por defecto, responsable de la autopercepción y la proyección de uno mismo en el tiempo. Al reducir el procesamiento habitual y desactivar patrones repetitivos de pensamiento, se liberan vías alternativas de conexión neuronal que pueden conducir a un estado de mayor receptividad y asombro. Esta apertura puede traducirse en una visión más amplia de la vida, una reconsideración de objetivos y valores, o incluso en una liberación de temores profundamente arraigados. Las experiencias cercanas a la muerte y la vivencia de emociones extremas también se han asociado a los efectos de ciertos psicodélicos. Algunas personas describen sensaciones de trascender el cuerpo, un vacío colmado de luz o encuentros con energías que parecen guiar la conciencia a un plano diferente. Para McKenna, todos estos relatos eran parte de un mosaico que aún no comprendemos del todo. La capacidad humana de conectarse con algo mayor que la experiencia cotidiana, un potencial que, tal vez, siempre ha estado latente en nuestro interior. Frente a estas posibilidades, resulta fundamental plantearnos una reflexión sobre la responsabilidad que conlleva aventurarse en tales estados. Más allá de la curiosidad, se requiere una sólida preparación psicológica y un acompañamiento adecuado.
Las culturas ancestrales que han hecho uso de estas plantas y sustancias suelen contar con rituales y guías experimentados para orientar la experiencia y asegurar que sirva a un propósito constructivo. En la sociedad moderna, cada vez se debate más la necesidad de protocolos clínicos y de supervisión especializada, con el fin de garantizar la seguridad y la integración de lo vivido. Terence McKenna sostenía que, a través de un uso consciente y responsable de los psicodélicos, era posible acceder a fuentes inagotables de creatividad, sabiduría y comprensión sobre nuestro lugar en el universo. No obstante, recalcaba que nadie debería embarcarse en ese viaje sin la debida preparación y sin un genuino respeto por lo desconocido. Consideraba que los psicodélicos eran potentes catalizadores que, mal empleados, podían generar confusión o reforzar patrones negativos, mientras que, bien orientados, se convertían en verdaderas herramientas para la evolución personal. Aún sin recurrir a estas sustancias, la idea de expansión de la conciencia va más allá de un simple viaje químico. El punto central es la invitación a cuestionar las creencias que limitan nuestro crecimiento, a examinar la forma en que nos relacionamos con la realidad y a explorar nuestras posibilidades más amplias como seres humanos. Esta perspectiva se ve reforzada por otras corrientes de pensamiento relacionadas con la meditación, la neurociencia y la psicología transpersonal, que buscan desarrollar la capacidad de la mente para transformarse y adaptarse de maneras insospechadas. La pregunta esencial es, ¿qué hacemos con la nueva comprensión que se obtiene de esos estados alterados? McKenna subrayaba la importancia de la fase de integración, donde las revelaciones experimentadas debían analizarse a la luz de la vida cotidiana, para convertirlas en cambios reales de comportamiento y de perspectiva. Una experiencia puede resultar fascinante, pero será de poca utilidad si no produce una transformación tangible en la forma de ver el mundo o de relacionarse con los demás. Para quienes se sienten llamados a explorar estos territorios, es necesario enfatizar la relevancia de la información. Aprender sobre la sustancia, su origen, sus efectos y sus posibles riesgos es tan importante como la vivencia misma. Del mismo modo, la cautela y el respeto son actitudes imprescindibles para evitar caer en la banalización o en la irresponsabilidad. McKenna recordaba que, aunque estas experiencias pudieran parecer mágicas, son parte de procesos biológicos y psicológicos complejos que requieren una aproximación reflexiva. Existe una razón por la que este tema despierta tanto interés en la cultura actual. Muchas personas buscan respuestas a problemas emocionales y existenciales que la simple lógica no logra resolver. El hastío, la incertidumbre o la sensación de vacío espiritual pueden llevarnos a explorar alternativas que ensanchen el horizonte de nuestra conciencia. En ese sentido, el redescubrimiento de los psicodélicos como posibles herramientas terapéuticas refleja la necesidad colectiva de aproximarnos a lo que somos en esencia, lejos de las distracciones superficiales de la vida moderna. Aunque no se trate de una panacea, la posibilidad de que estos estados despierten la creatividad o faciliten insights valiosos sobre la vida personal y el sentido de la existencia resulta sumamente atractiva para muchas personas. McKenna hablaba de una especie de comunión con la inteligencia cósmica, una forma de comunicación entre la mente individual y un universo vivo y cambiante. En su visión, los psicodélicos permitían romper el aislamiento del yo, ese autoencierro que tanto limita nuestra capacidad de comprender la complejidad de la existencia. Más allá de si estos relatos de comunión cósmica son literales o alegóricos, lo que queda patente es el profundo impacto que pueden ejercer en la psique humana. La experiencia psicodélica invita a soltar la rigidez de las certezas y a cuestionar nuestra forma de percibir el tiempo, el espacio y la identidad. Este cuestionamiento, manejado con precaución, puede abrir la puerta a una reconexión con la naturaleza, con la creatividad y con el sentido más amplio de lo que significa estar vivo. Cada vez más personas participan en ensayos clínicos o retiros enfocados en el uso terapéutico de sustancias como la ayahuasca y la psilocibina, buscando aliviar condiciones como la depresión o el estrés postraumático. Aunque la investigación continúa,
Los resultados iniciales apuntan a mejoras significativas en el bienestar psicológico. Cabe destacar que estos procesos no se basan únicamente en la experiencia con la sustancia, sino también en la preparación previa y en el acompañamiento posterior, lo que refuerza la importancia de la responsabilidad y el cuidado. A pesar de la controversia en torno al uso de psicodélicos, McKenna sostenía que la sociedad no puede ignorar por completo este fenómeno. En lugar de estigmatizarlo, proponía estudiar en profundidad sus implicaciones y aprovechar su potencial transformador de forma segura. Su legado deja abierta la invitación a explorar nuestra propia conciencia con humildad, a no conformarnos con una visión limitada de la realidad y a asumir la posibilidad de que existan dimensiones de nuestra mente aún inexploradas. El viaje hacia la expansión de la conciencia no termina cuando finaliza una experiencia psicodélica. De hecho, es ahí donde realmente comienza la transformación. Lo que se haya vislumbrado en esos estados alterados debe integrarse en la cotidianidad, empleándose para cultivar mayor compasión, creatividad, fortaleza y entendimiento. El auténtico cambio radica en plasmar esas revelaciones en hábitos, relaciones y proyectos concretos. Terence McKenna provocó profundas reflexiones que siguen vigentes en la actualidad. Nos deja preguntas esenciales. ¿Qué significa ser conscientes? ¿Qué barreras levantamos contra el conocimiento de nosotros mismos y de la naturaleza? ¿Y cuán dispuestos estamos a romper nuestros propios límites? Ante la complejidad de estas cuestiones, tal vez la respuesta más sabia sea mantener el espíritu de exploración y la curiosidad viva, con la certeza de que la mente humana es un territorio inagotable y que cada paso que damos en su interior nos acerca un poco más a comprender los misterios de la vida. La invitación final es a reflexionar sobre el momento presente y a preguntarnos si estamos listos para aventurarnos en nuestro propio potencial. Independientemente de la vía que elijamos, ya sea a través de la meditación, la psicoterapia, la espiritualidad o la investigación sobre psicodélicos, lo importante es reconocer que el mundo interior ofrece tesoros que pueden transformar el modo en que vivimos y nos relacionamos con los demás. Si este mensaje resuena en tu interior, te animamos a seguir explorando, aprendiendo y compartiendo tus hallazgos con quienes también buscan un mayor entendimiento de la conciencia. La comunidad de quienes indagan estos temas crece cada día, impulsada por el anhelo de ampliar nuestros horizontes y de descubrir que tal vez seamos capaces de mucho más de lo que imaginamos. Y, en esa búsqueda, la figura de Terence McKenna nos recuerda que la maravilla y el asombro son combustibles para la evolución de la mente, una evolución que no termina mientras sigamos atreviéndonos a preguntar qué se esconde tras las apariencias y qué significado puede tener formar parte de este vasto universo.